Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Durante años creí que tenía una vida normal, incluso tranquila. Mi esposa, Laura, siempre decía que las relaciones se construyen con confianza, con respeto y con pequeños esfuerzos diarios. Yo le creí. De hecho, creo que ese fue mi primer error. Todo comenzó hace unos 8 meses, cuando Laura decidió que quería ponerse en forma. Una noche, mientras cenábamos, dejó el tenedor sobre el plato y dijo que quería empezar a ir al gimnasio. No era algo extraño. Mucha gente lo hace. Yo mismo le dije que me parecía buena idea. Al principio iba 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. Salía de casa alrededor de las 6 de la tarde y volvía cerca de las 8. Llegaba sudada, con la cara roja y con esa sonrisa de satisfacción que tienen las personas después de entrenar duro. Incluso empezó a cambiar algunos hábitos. Compró ropa deportiva nueva, empezó a comer más ligero y hablaba mucho sobre rutinas, ejercicios y entrenadores. Yo la escuchaba mientras cenábamos y asentía. Me alegraba verla motivada. Pero con el paso de las semanas algo cambió. Los lunes dejaron de ser suficientes. Luego añadió los martes. Después los jueves. Finalmente también los sábados. Decía que estaba comprometida con su progreso, que el cuerpo necesitaba constancia. No me pareció extraño. Lo extraño empezó cuando noté que su teléfono nunca se separaba de ella. Antes lo dejaba en cualquier lado de la casa. Sobre la mesa, en el sofá o incluso olvidado en la cocina. Pero ahora lo llevaba siempre en el bolsillo o boca abajo sobre la mesa. Una noche sonó una notificación mientras se estaba duchando. No iba a mirarlo. De verdad que no. Pero la pantalla se encendió. Y lo que vi en ese mensaje fue la primera vez que sentí que algo en mi matrimonio no estaba donde debía estar. El mensaje decía: ¿hoy también vienes a la misma hora? Recuerdo que me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. No lo toqué. No desbloqueé la pantalla. Solo leí esa frase que seguía brillando frente a mí como si estuviera esperando una respuesta. ¿Hoy también vienes a la misma hora? No había nombre. Solo un número guardado sin foto. Sentí algo extraño en el estómago. No era exactamente celos. Era más bien esa sensación incómoda que aparece cuando algo no encaja del todo, cuando una pieza del rompecabezas parece estar en el lugar equivocado. Intenté ignorarlo. Cuando Laura salió del baño, con el cabello mojado y envuelta en una toalla, le dije que su teléfono había sonado. Ella caminó hasta la mesa, lo tomó rápidamente y miró la pantalla. Solo dijo: «Ah, es del gimnasio». Nada más. Ni una explicación larga, ni una historia. Solo esas 3 palabras. Y lo curioso es que su tono no sonó nervioso. Sonó preparado. Como si ya supiera qué responder antes incluso de que yo preguntara algo. Esa noche no dije nada más. Pero algo dentro de mí había cambiado. Al día siguiente empecé a prestar más atención. Laura salía siempre a la misma hora, pero tardaba cada vez más en volver. A veces decía que el entrenador había extendido la sesión. Otras veces que se había quedado hablando con unas amigas nuevas que había conocido allí. También empezó a arreglarse más antes de salir. No solo ropa deportiva. Perfume. Maquillaje ligero. Incluso se planchaba el cabello algunas veces. Una tarde le pregunté, casi bromeando, si el gimnasio se había convertido en una pasarela. Ella se rió. Pero no fue una risa natural. Fue corta. Rápida. Como si quisiera cambiar de tema lo antes posible. Y esa fue la primera vez que una idea peligrosa empezó a formarse en mi cabeza. ¿Qué pasaría si Laura no estaba yendo realmente al gimnasio? Intenté quitarme ese pensamiento de la mente. Pero cuanto más lo ignoraba, más fuerte regresaba. Durante varios días traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Que estaba exagerando. Que después de tantos años de matrimonio era normal que uno se volviera un poco paranoico cuando algo cambia en la rutina. Pero las pequeñas cosas seguían acumulándose. Laura ya no dejaba su bolso en cualquier lugar de la casa. Lo llevaba siempre con ella, incluso cuando iba al baño. Su teléfono seguía boca abajo sobre la mesa, y cada vez que llegaba una notificación, lo tomaba casi de inmediato. Una noche, mientras veíamos televisión, su móvil vibró sobre el sofá. Yo estaba más cerca. Instintivamente miré la pantalla. Otra vez el mismo número. Y el mensaje decía: «Te espero». Solo 2 palabras. Nada más. Laura se inclinó rápidamente y tomó el teléfono antes de que pudiera leer algo más.
Sonrió de una manera que me resultó difícil de interpretar, como si intentara parecer relajada pero al mismo tiempo quisiera ocultar algo. Es del gimnasio, dijo otra vez. Exactamente la misma respuesta. La misma frase. Aquella repetición empezó a molestarme más de lo que esperaba. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo mientras pensaba en todas las veces que Laura había salido últimamente. Intenté recordar si alguna vez había mencionado el nombre del gimnasio. Si alguna vez había hablado de una clase específica. De un entrenador en particular. Pero lo único que recordaba eran comentarios vagos. Hoy hice piernas. Hoy fue cardio. Hoy el entrenador nos hizo trabajar más duro. Nada concreto. Nada que pudiera comprobar. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en la cocina preparando café, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Iba a seguirla. No para confrontarla. No para hacer una escena. Solo para confirmar que realmente iba al gimnasio. Porque en ese momento todavía quería creer que todo era una coincidencia. Que mi mente estaba inventando una historia que no existía. Pero una parte de mí ya empezaba a prepararse para descubrir algo que quizá no quería saber. Ese mismo día decidí hacerlo. Laura salió de casa a las 6 de la tarde, como siempre. Llevaba unas mallas negras, una camiseta deportiva gris y una mochila pequeña donde guardaba su ropa de entrenamiento. Antes de salir me dio un beso rápido en la mejilla y dijo que volvería alrededor de las 8. La misma frase de siempre. Esperé unos 5 minutos después de que cerrara la puerta. No quería que sospechara nada si por casualidad miraba por la ventana. Luego tomé las llaves del coche y salí. La vi doblar la esquina de la calle y subir a su auto. Me mantuve a una distancia prudente, tratando de no acercarme demasiado. El corazón me latía más rápido de lo normal, como si estuviera haciendo algo ilegal. Quizá lo estaba. Nunca antes había seguido a mi propia esposa. Laura condujo durante unos 10 minutos. Yo conocía perfectamente el camino hacia el gimnasio del barrio, pero pronto me di cuenta de algo extraño. No iba hacia allí. En lugar de girar hacia la avenida principal, siguió recto y tomó una calle que llevaba hacia una zona más antigua de la ciudad. Un barrio de edificios bajos, cafés pequeños y calles más tranquilas. Mi estómago empezó a tensarse. Seguí conduciendo detrás de ella. Después de unos minutos, Laura estacionó frente a un edificio de ladrillo que parecía bastante antiguo. No tenía ningún cartel de gimnasio. Ni luces brillantes. Ni gente entrando o saliendo con ropa deportiva. Apagué el motor y me quedé observando desde la esquina. La vi salir del coche. Pero lo que hizo después fue lo que realmente me dejó helado. No se dirigió a ningún gimnasio. No miró a su alrededor como alguien que llega a entrenar. Simplemente caminó hasta la puerta del edificio y tocó el timbre. Esperó unos segundos. La puerta se abrió desde dentro. Y alguien apareció en el marco. No pude ver su rostro con claridad desde donde estaba. Pero lo que sí vi fue que Laura sonrió de una manera que hacía mucho tiempo no le veía conmigo. Luego entró. La puerta se cerró. Y en ese momento entendí algo que me dejó completamente inmóvil dentro del coche. Mi esposa no estaba yendo al gimnasio. Estaba visitando a alguien. Me quedé dentro del coche durante varios minutos sin moverme. El edificio estaba en silencio. No había música, ni ruido de máquinas, ni gente entrando o saliendo como en un gimnasio. Solo una puerta de madera cerrada y unas ventanas con las cortinas medio corridas. Miré el reloj. Las 6:20. Si Laura seguía su rutina habitual, no saldría de allí hasta cerca de las 8. Eso significaba que tenía casi 2 horas por delante. 2 horas para pensar en todas las posibilidades que mi mente no dejaba de imaginar. Intenté convencerme de que podía haber una explicación lógica. Tal vez era un gimnasio pequeño. Un estudio privado. Algo que simplemente no tenía un cartel visible. Pero en el fondo sabía que eso era solo una excusa para tranquilizarme. Porque cuando Laura salió del coche, no llevaba ninguna botella de agua. Ninguna toalla. Ningún gesto de alguien que se prepara para entrenar. Solo llevaba su mochila, y esa sonrisa. Esperé 15 minutos más. Luego 20. Nadie más entró al edificio. Nadie salió. La calle estaba casi vacía, iluminada por una fila de farolas que comenzaban a encenderse mientras caía la tarde. A las 7 decidí acercarme un poco más. Aparqué el coche en la acera opuesta y caminé despacio por la vereda, tratando de parecer alguien que simplemente pasaba por allí. Cuando llegué frente al edificio miré discretamente hacia las ventanas.
La mayoría estaban cerradas. Pero en el segundo piso había una con la cortina ligeramente abierta. Y detrás de esa cortina vi movimiento. Dos sombras. Una de ellas se movía con el gesto inconfundible de Laura. Conocía su forma de inclinar la cabeza, de mover las manos cuando hablaba. La otra sombra era más alta. Más ancha. Un hombre. Sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien hubiera apretado algo dentro de mí. No vi nada explícito. No besos. No abrazos. Pero la distancia entre esas dos siluetas no era la distancia de dos desconocidos. Ni siquiera de dos amigos. Era la distancia de dos personas que se conocen demasiado bien. Y mientras observaba esa ventana, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que aún no podía imaginar. Me alejé de la ventana antes de que alguien pudiera verme mirando hacia adentro. Sentía las manos frías y el pecho apretado, como si mi propio cuerpo estuviera tratando de reaccionar antes que mi mente. Caminé hasta el coche y me senté en el asiento del conductor. No encendí el motor. Solo me quedé allí, mirando el volante. Durante años pensé que conocía perfectamente a Laura. Sabía cómo pensaba, cómo reaccionaba cuando estaba feliz o cuando algo la molestaba. Creí que no había secretos entre nosotros. Pero ahora todo parecía distinto. Las últimas semanas empezaron a tomar otro significado en mi cabeza. Cada salida al gimnasio, cada mensaje en su teléfono, cada vez que se arreglaba antes de salir. Todo encajaba de una manera que me hacía sentir cada vez peor. Miré el reloj otra vez. Las 7:40. Decidí esperar hasta que saliera. Quería ver a ese hombre. Quería ponerle un rostro a la persona que estaba entrando en mi matrimonio sin que yo lo supiera. Los minutos pasaban lentamente. La calle estaba casi vacía. Un par de coches pasaron, un vecino cruzó la acera con una bolsa de compras, y las luces de los apartamentos se fueron encendiendo una a una. A las 7:55 la puerta del edificio se abrió. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. Laura salió primero. Se veía relajada. Incluso feliz. Pero no estaba sola. El hombre salió detrás de ella. Por primera vez pude verlo con claridad. Tendría unos 50 años, quizá un poco más. Cabello gris en las sienes, postura recta y una expresión tranquila. No parecía un tipo atlético ni alguien que trabajara en un gimnasio. Parecía un profesor. O un médico. O alguien acostumbrado a hablar con calma. Laura se quedó unos segundos frente a él. Hablaron brevemente. Luego ella hizo algo que me dejó completamente congelado. Lo abrazó. No fue un abrazo rápido. Fue largo. Cercano. Y cuando finalmente se separaron, él le sostuvo las manos unos segundos antes de dejarla ir. Laura caminó hacia su coche. Y yo seguía sentado en el mío, intentando entender quién era ese hombre, y por qué mi esposa lo estaba viendo en secreto. Laura arrancó el coche y se alejó por la misma calle por la que había llegado. Esperé unos segundos antes de encender el motor y seguirla de nuevo. El hombre no se movió de la puerta del edificio. Se quedó allí unos momentos, observando cómo el coche de Laura desaparecía al final de la calle. Luego volvió a entrar y la puerta se cerró otra vez. Durante todo el camino de regreso a casa, mi cabeza era un caos. Había visto suficiente para saber que algo no era normal. Pero tampoco había visto lo que temía ver. No hubo besos. No hubo gestos evidentes de una relación secreta. Solo ese abrazo. Ese abrazo que parecía decir mucho más de lo que yo quería aceptar. Llegamos a casa casi al mismo tiempo. Laura estacionó en el garaje y entró con su mochila colgada al hombro. Yo esperé unos minutos antes de entrar por la puerta principal, como si hubiera estado fuera haciendo alguna compra. Cuando entré, la encontré en la cocina bebiendo agua. Hola, dijo con naturalidad. ¿Saliste? Asentí. Fui a comprar unas cosas. Ella sonrió levemente y abrió el refrigerador. El entrenamiento hoy fue duro, comentó. El entrenador nos hizo trabajar bastante. Esa frase me atravesó como una aguja. El entrenador. La miré en silencio durante unos segundos. Observé su rostro, intentando descubrir si había algún rastro de mentira en sus ojos. Pero Laura parecía tranquila. Demasiado tranquila. Esa noche cenamos como cualquier otra noche. Hablamos de cosas simples. Del trabajo, de unas facturas que había que pagar, de una serie que estábamos viendo. Laura incluso se rió un par de veces durante la conversación. Y lo más extraño de todo era que, si yo no hubiera visto lo que vi, nunca habría sospechado nada. Pero ahora sabía algo.
Sabía que cada vez que Laura decía que iba al gimnasio, en realidad iba a ese edificio. A ver a ese hombre. Lo que aún no sabía era por qué. Y una parte de mí necesitaba desesperadamente descubrir la verdad. Aunque esa verdad pudiera destruir todo lo que creía sobre mi matrimonio. Durante los días siguientes intenté comportarme como si nada hubiera pasado. No quería que Laura sospechara que yo sabía algo. Si se daba cuenta, podría cambiar su rutina o dejar de ir a ese lugar. Y entonces nunca descubriría qué estaba pasando realmente. Así que me limité a observar. El lunes volvió a decir que iría al gimnasio. El martes también. El miércoles repitió exactamente la misma rutina. Cada vez salía con su mochila deportiva, me daba un beso rápido y prometía regresar en un par de horas. Y cada vez que cerraba la puerta, yo sentía ese mismo nudo en el estómago. El jueves decidí seguirla otra vez. Esta vez todo ocurrió exactamente igual. Condujo hacia el mismo barrio, estacionó frente al mismo edificio y tocó el mismo timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, como si la estuvieran esperando. Entró sin mirar atrás. No me acerqué a la ventana esa vez. En lugar de eso, decidí caminar por la calle para observar mejor el lugar. Era una zona tranquila, con edificios antiguos y algunos pequeños negocios cerrando al caer la tarde. Finalmente encontré algo que me llamó la atención. Una placa metálica junto a la puerta del edificio. No era un gimnasio. Ni un estudio deportivo. Decía algo completamente distinto. Consultorio psicológico. Me quedé mirando esas palabras durante varios segundos. Psicólogo. Eso no encajaba con nada de lo que Laura me había contado. Nunca me dijo que estaba yendo a terapia. Nunca mencionó que necesitara hablar con alguien. Nunca habló de problemas, ni de ansiedad, ni de nada parecido. Entonces, ¿por qué mentir? Si realmente estaba viendo a un psicólogo, ¿por qué inventar toda la historia del gimnasio? Esa pregunta empezó a girar en mi cabeza mientras regresaba al coche. Tal vez no quería preocuparme. Tal vez sentía vergüenza. O tal vez había algo más. Algo que aún no estaba viendo. Y de pronto recordé el abrazo que había presenciado unos días antes. Ese abrazo largo. Cercano. Demasiado cercano para ser solo entre paciente y terapeuta. En ese momento entendí algo inquietante. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Pero también podía ser mucho más complicada. Volví a casa esa noche con más preguntas que respuestas. Si Laura estaba yendo a terapia, ¿por qué ocultarlo? No tenía sentido. Llevábamos más de 10 años juntos. Habíamos pasado por momentos difíciles antes y siempre habíamos hablado de ellos. O al menos eso era lo que yo creía. Durante la cena la observé con más atención que nunca. Laura parecía tranquila, como siempre después de sus entrenamientos. Incluso tenía ese brillo en los ojos que últimamente aparecía cada vez que regresaba del gimnasio. Pero ahora ya no podía ignorar lo que sabía. No estaba entrenando. Estaba hablando con ese hombre. O quizá algo más. En un momento de la conversación, Laura dejó el tenedor sobre el plato y suspiró suavemente. Hoy fue un día pesado, dijo. La miré. ¿En el gimnasio? Ella asintió. Sí, el entrenador nos hizo esforzarnos mucho. Otra vez la misma historia. Otra vez la misma mentira. Sentí algo extraño al escucharla decirlo con tanta naturalidad. No era rabia todavía. Era más bien una mezcla de decepción y desconcierto. ¿Desde cuándo me mentía así? ¿Desde cuándo se había vuelto tan fácil para ella? Esa noche me acosté antes que ella. Apagué la luz y fingí estar dormido cuando Laura entró en la habitación. Escuché cómo dejaba su teléfono en la mesa de noche y se acomodaba en la cama. Pasaron unos minutos en silencio. Luego su teléfono vibró. Una sola vez. Esperé unos segundos antes de abrir los ojos. La pantalla iluminaba débilmente la habitación. Laura se inclinó rápidamente y tomó el teléfono. El reflejo de la luz azulada iluminó su rostro por un instante. Y en ese instante vi algo que me dejó completamente despierto. Laura estaba sonriendo. No era una sonrisa grande. Era pequeña. Suave. Pero era una sonrisa íntima. La sonrisa que alguien tiene cuando lee un mensaje que le importa. Respondió rápido. Luego apagó la pantalla y volvió a acostarse. Y mientras la escuchaba respirar lentamente a mi lado, comprendí que la verdadera pregunta ya no era si Laura me estaba mintiendo. La verdadera pregunta era hasta dónde llegaba esa mentira. Al día siguiente tomé una decisión. No podía seguir imaginando escenarios en mi cabeza.
Necesitaba saber la verdad, aunque fuera incómoda. Aunque doliera. Esperé a que Laura se fuera a trabajar. Cuando escuché su coche alejarse, me quedé unos minutos sentado en la cocina mirando la mesa. Luego me levanté. Sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. Fui al dormitorio y tomé su computadora portátil. Laura casi siempre la dejaba en casa cuando iba al trabajo porque decía que allí tenía otra. La abrí. Durante unos segundos dudé. Nunca antes había revisado sus cosas. Siempre creí que la confianza significaba precisamente eso, no necesitar hacerlo. Pero ahora la confianza ya estaba rota. Encendí el equipo y esperé a que cargara. No tenía contraseña complicada. Siempre usaba la misma para casi todo. Cuando finalmente se abrió el escritorio, fui directamente al correo electrónico. Había muchos mensajes del trabajo, promociones, boletines, nada fuera de lo normal. Hasta que encontré algo. Un correo de hacía 3 meses. El remitente tenía un nombre que reconocí de inmediato. El mismo nombre que aparecía en la placa del edificio. Dr. Martín Salgado. Abrí el mensaje. Era una confirmación de cita. Terapia semanal. Jueves a las 6:30. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Así que sí. Laura estaba viendo a ese psicólogo. Pero lo que me inquietó no fue la cita. Fue la cantidad. Había correos similares cada semana. Durante meses. Seguí revisando. En uno de los correos más recientes había algo diferente. No era solo una confirmación automática. Era un mensaje escrito directamente por él. Laura, me alegra ver los avances que estás haciendo. A veces enfrentar la verdad duele, pero es el único camino para decidir qué hacer con tu vida. Leí esa frase varias veces. Decidir qué hacer con tu vida. Algo en esas palabras me dejó completamente inquieto. Porque de repente entendí algo que no había considerado antes. Quizá Laura no estaba ocultando una aventura. Quizá estaba ocultando algo mucho más serio. Quizá estaba intentando decidir si seguir conmigo, o no. Cerré la computadora lentamente. Las palabras del mensaje seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco incómodo. Decidir qué hacer con tu vida. Nunca pensé que una frase tan simple pudiera pesar tanto. Volví a sentarme en la cocina y me quedé mirando la ventana durante varios minutos. La calle estaba tranquila, igual que cualquier otro día, pero dentro de mí algo había cambiado. Durante años creí que nuestro matrimonio era estable. No perfecto, pero sólido. Nunca tuvimos grandes peleas. Nunca hubo traiciones ni secretos importantes. Al menos eso era lo que yo pensaba. Pero ahora empezaba a preguntarme si Laura había estado guardando cosas durante mucho más tiempo del que yo imaginaba. Recordé algunas conversaciones de los últimos meses. Momentos pequeños que en su momento parecieron insignificantes. Una vez me dijo que sentía que su vida se había vuelto demasiado predecible. Otra noche comentó que a veces las personas cambian con los años, aunque estén en la misma relación. Yo no le di demasiada importancia. Pensé que solo estaba teniendo uno de esos días reflexivos que todos tenemos de vez en cuando. Pero ahora esas frases empezaban a tener otro significado. Quizá Laura no estaba buscando a otro hombre. Quizá estaba buscando respuestas. Respuestas sobre su propia vida. Sobre nosotros. Y tal vez por eso no me dijo que estaba yendo a terapia. Tal vez necesitaba hablar con alguien sin que yo estuviera presente, sin sentir que debía proteger mis sentimientos o explicar cada cosa que pasaba por su mente. Esa posibilidad me golpeó de una forma diferente. Porque una aventura se puede enfrentar con rabia. Pero descubrir que la persona que amas está cuestionando toda su vida contigo. Eso es mucho más difícil de aceptar. Esa tarde Laura regresó del trabajo como siempre. Cuando entró por la puerta, me saludó con una sonrisa cansada. Y por primera vez en mucho tiempo, mientras la observaba dejar su bolso sobre la mesa. No supe si debía preguntarle la verdad. O si debía prepararme para escucharla. Esa noche casi no hablamos durante la cena. No porque hubiera tensión evidente, sino porque yo estaba demasiado concentrado en mis propios pensamientos. Laura comentó un par de cosas del trabajo, yo respondí de forma automática, pero mi mente seguía atrapada en las palabras que había leído esa mañana. Después de cenar, ella se levantó para lavar los platos. La observé desde la mesa. Durante años esa escena fue parte de nuestra rutina diaria. Laura tarareaba algo mientras abría el grifo, yo revisaba el teléfono o terminaba algún correo del trabajo. Todo parecía normal. Demasiado normal. Y de pronto entendí algo que me resultó incómodo admitir.
Tal vez yo también había dejado de prestar atención hace mucho tiempo. Tal vez la rutina que yo consideraba estabilidad, para ella se había convertido en otra cosa. Cuando terminó de lavar los platos, se secó las manos con una toalla y se giró hacia mí. ¿Pasa algo?, preguntó. Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué lo dices? Laura me miró unos segundos antes de responder. Estás muy callado. Sentí que ese era el momento. El momento que había estado evitando todo el día. Respiré hondo. Laura, ¿de verdad estás yendo al gimnasio? El silencio que siguió fue inmediato. No fue un silencio corto. Fue uno de esos silencios densos que parecen llenar toda la habitación. Laura no respondió enseguida. Solo me miró. Y en su mirada apareció algo que no había visto en mucho tiempo. Cansancio. No el cansancio físico de alguien que acaba de trabajar o de entrenar. Era otro tipo de cansancio. Finalmente se sentó frente a mí. No, dijo en voz baja. Solo una palabra. Pero esa palabra hizo que todo el peso de los últimos meses cayera de golpe sobre la mesa entre nosotros. Entonces, ¿a dónde vas?, pregunté. Laura bajó la mirada unos segundos antes de volver a levantarla. Y cuando habló, su voz fue tranquila, pero completamente sincera. A hablar con alguien, porque ya no sabía cómo hablar contigo. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Solo un silencio largo que parecía abrir un espacio nuevo, incómodo y desconocido dentro de nuestra propia casa. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté finalmente. Laura suspiró. Porque tenía miedo de que lo tomaras como un ataque, o como si todo fuera tu culpa. Negó suavemente con la cabeza. Y no es así. Me explicó que al principio solo se sentía confundida. Que la rutina, los años, el trabajo y las responsabilidades habían ido apagando cosas que antes parecían naturales entre nosotros. No era falta de cariño. Era distancia. El gimnasio fue una excusa, admitió. No sabía cómo decirte que necesitaba entender lo que me estaba pasando. La miré en silencio. Durante meses imaginé la peor traición posible. Pero la verdad resultó ser otra. Más silenciosa. Más incómoda. Porque no se trataba de otro hombre. Se trataba de nosotros. Y de algo que habíamos dejado de cuidar sin darnos cuenta.